Bien, nuestro entrevistado de hoy es nacido en julio del año 83 y por lo tanto cuenta con tan solo 38 años y representa en el Parlamento al Frente Amplio y dentro de este al MPP. Y a pesar de estar transcurriendo su tercer periodo legislativo, es uno de los diputados posiblemente que tenga mayor experiencia, porque en un país que está tan acostumbrado a que los dirigentes sean mucho mayores, ver a una persona tan joven que ya lleva su tercer periodo e incluso integrar el Parla Sur no es nada común. Bueno, bienvenido, buenos días, Daniel Cayani, un gusto recibirte en Edición Ilimitada. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto poder conversar con todos los uruguayos que andan desperdigados por todo el país. Además con Rivera me une una relación especial, tengo familia por allá en la frontera, así que siempre es muy importante poder conversar y además Marne Osorio, a pesar de que somos de trincheras diferentes, de partidos políticos diferentes, tengo una muy buena relación, es muy buen compañero parlamentario, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Compartimos la comisión, compartimos espacio de coordinación y bueno, creo que también es importante, más allá de los diferentes posicionamientos, también tener un buen relacionamiento personal y político que también permite construir a veces en el disenso también caminos de entendimiento que siempre es importante para el Uruguay. Eso es propio de políticos jóvenes. Marne ya no es tan joven como vos, pero también es uno relativamente joven. Ese buen vínculo entre las distintas bancadas, diferentes partidos, porque es lo único que puede hacer con que pueda haber entendimientos que lleven las cosas a buen puerto en un país. No es la primera vez que dialogamos, Daniel, tú no debes acordar, pero en ocasión del encuentro acá en Rivera entre Mujica y Lula, tuve ocasión de entrevistarte allí en plena entrada de la ciudad, al borde de Es la verdad. ruta. ¿Le recordás? No me acordaba, pero es verdad, sí, claro, sí, me Eh, acuerdo además del encuentro y claro. creo que fue muy interesante la caravana que se hizo en ese momento. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a tratar de ser sumamente expeditivo porque, como se suele decir en comunicación, el tiempo es tirano. Eh, Vos, como decía en la presentación, has integrado el Parlamento de Mercosur e incluso llegaste a presidirlo en algún momento. ¿Seguís integrándolo ahora, el Sí, Parlasur? sí, 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 lo integro por Uruguay, soy el jefe de la delegación uruguaya. Fui presidente en el año 2019 y bueno, y ahora lo integro, está funcionando de manera virtual porque es imposible juntarse todos los parlamentarios de los diferentes países, pero bueno, sí seguimos participando de ese y otros ámbitos internacionales. ¿Es posible el éxito de un Mercosur cuando se encuentra en gobiernos de ideologías tan distintas como las que llegamos a tener en algún momento, aunque hoy ya no son tan diferentes así? Yo creo que es un destino inexorable, es decir, o nos integramos o nos integran desde afuera. El mundo va hacia grandes conglomerados regionales. Los países pequeños, en términos relativos, tienen una importancia importante, sin duda, pero también tienen que buscar aliados que tengan intereses comunes. Y bueno, y a veces, más allá de las improntas políticas de cada uno de las dirigentes o de las presidencias circunstanciales que puedan haber, los países tienen intereses permanentes. El Uruguay tiene una visión latinoamericanista e integradora muy importante. Somos un país que tiene más de 1.700 kilómetros de frontera junto con Argentina y con Brasil. Y sin duda la integración es uno de nuestros elementos diferenciadores. Y lo internacional también para el Uruguay es muy importante porque a diferencia de repente de países tan grandes como Brasil y Argentina, nuestros principales productos que producimos tienen una vocación exportadora porque nuestro pequeño mercado interno no alcanza para abastecer a nuestra producción, o nuestra producción nacional es mucho más amplia que nuestro mercado interno. Bueno, y sin duda creo que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, histórico, tenemos una raigambre muy importante. Y creo que el Mercosur tiene que aprender a convivir con elencos políticos diferentes, sobre todo tratando de por lo menos tener visiones convergentes en puntos que sin duda son muy importantes: el crimen organizado, la lucha contra la crisis sanitaria, la situación de la desigualdad, la pobreza, la cuestión comercial, los aspectos que hacen a las políticas de frontera. Sin duda tienen que tener miradas comunes porque, bueno, creo que el mundo avanza ahí. La Comunidad Económica Europea lo hizo cuando tuvo
2 guerras mundiales en su territorio y pudo, a pesar de eso, ponerse de acuerdo y construir un entorno de paz, y creo que sin duda para el Uruguay es también importante que América Latina y sobre todo el Mercosur sea un territorio de paz y de oportunidades para nuestra gente. Uno se imagina que los ejecutivos de cada uno de los países, a pesar de las diferencias ideológicas y de procedimientos que obviamente existen y que no podemos soslayarlas ni esconderlas debajo de una alfombra, pero la necesidad tiene cara de hereje y es necesario, por supuesto, ponerse de acuerdo. ¿En el Parlamento ocurre lo mismo, el Parlamento del Mercosur? ¿Cómo funcionan, digamos, las distintas bancadas de los distintos países? ¿Logran llegar a acuerdos importantes o se hace más difícil esto? Sí, no, el parlamentarismo tiene en cierta medida, por lo menos en el nivel de la región, ciertas posibilidades de acuerdo en algunas miradas comunes, sobre todo en aspectos regionales, ¿no? Es decir, sobre todo nosotros tenemos que tener miradas comunes que nos permiten tener políticas de integración en materia de frontera, en materia transfronteriza, como se conoce mejor dicho, en materia de infraestructura también de nuestras hidrovías. El Uruguay se encuentra junto al Mercosur en unas 3 hidrovías más importantes del continente sudamericano. Compartimos el acuífero guaraní, tenemos las principales reservas de agua dulce del mundo, en un mundo que cada vez crece más y va a tener mayores déficits de un activo tan importante como el agua. Somos el granero del mundo, somos la mayor principal de producción de carne del mundo, la mayor zona que produce carne en el mundo. Y por tanto creo que tenemos activos muy importantes para un mundo que en el 2050 van a haber 9.000 millones de personas arriba de la Tierra. Y sin duda creo que el tener una posibilidad de producir alimentos de calidad y con equidad alimentaria como la tenemos hoy, creo que es por lo menos un activo estratégico en un mundo que carece muchas veces de estos elementos distintivos. Y bueno, creo que ahí la política y el Parlamento también tiene que jugar un papel muy, muy importante de poder tener una mirada común para compartir esos beneficios que podemos tener entre nosotros y sobre todo que nuestra gente pueda vivir mejor, porque en realidad hay muchos límites que son arbitrarios. Ustedes que viven ahí en la frontera en Rivera saben que cruzan una plaza y están de un lado y del otro, muchas veces trabajan de un lado, viven del otro, sus hijos van a un colegio o una escuela y se atienden en salud en el otro, y creo que hay que tener como una mirada integradora que supere esas, pueda compartir eh, la riqueza de manera más igualitaria, porque en realidad una de las peculiaridades que tiene nuestra zona es que somos una zona muy rica en nuestros recursos naturales, pero muy mala distribución de la, y sobre todo con carencias muy importantes para nuestra ciudadanía. Y creo que ahí hay un elemento sustancial donde la política y el Parlamento, cuando los gobiernos no se ponen de acuerdo, tienen que tener un esfuerzo mucho más importante y a veces juega un papel importante y podemos tener, por ejemplo, en el caso del golpe de Estado en Bolivia tuvimos una mirada común, en el caso de la situación de crisis internacional en Brasil hemos tenido unas miradas comunes, en el caso de las situaciones de atención sanitaria hemos logrado que el Mercosur también ponga un poco de foco y que también se comparta algunos recursos para el desarrollo de algunos activos importantes como los test de PCR. Nos hubiera gustado mucho más que haya quizás una mirada común en el proceso de vacunación, pero bueno, ahí hubieron también miradas diferentes en cuanto al enfoque de la atención de la pandemia entre el caso de Uruguay y Brasil. Hoy, por suerte, hay una realidad diferente, pero bueno, creo que el Parlamento tiene mucho para, sobre todo, darle voz a lo que no tiene voz, que sin duda es muy importante. Sabes que yo a medida que te iba escuchando, iba recordando cosas que, bueno, por ejemplo, tú mencionaste el golpe de Estado en Bolivia, y es obvio creer que la mirada que se tuvo desde Uruguay con respecto a aquella situación es muy distinta de la que se tuvo, por ejemplo, en Brasil. Sin embargo, tú dijiste que hubo una mirada común de lo sucedido. No siempre sucede esto, y a veces me pregunto hasta qué punto los estados nacionales son respetuosos de aquellos acuerdos que se signan, primero a través desde el Parlamento del Mercosur y después que debieran ser llevados a la práctica por los parlamentos nacionales y por el propio Poder Ejecutivo. Y tú hablaste de otro tema que es tiene que ver con el tema de la salud. Hace algunos años, tú recordarás que fue muy comentado acá en nuestra ciudad, la situación del doctor Toriani al frente Sí.
del Hospital de Rivera. Y lo que hacía el doctor Toriani era basado precisamente en leyes que fueron sancionadas tanto en nuestro país como una paralela en Brasil, que amparaban aquel tipo de acción coordinada entre los estados. Sin embargo, todos recordamos de la manera que terminó y toda la repercusión pública que tuvo. Recuerdo incluso que tu ex colega y actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue uno de los voceros más férreos en contra de aquellas prácticas que se hacían, y que dicho sea de paso, a raíz de aquello que infelizmente cayó, nuestro Hospital de Rivera ha vuelto a caer en desgracia, por así decirlo. No tiene nada que ver el actual Hospital de Rivera con aquel de aquel momento, que tuvo una gestión como la que yo realmente no recuerdo haber visto nunca, ¿no? Entonces, ¿te parece realmente que somos respetuosos de los estados, de esos acuerdos que se signan? ¿Se puede llegar a ser más Sí, respetuoso? yo creo que el Uruguay es un país muy respetuoso de sus acuerdos y trata de cumplirlos a cabalidad, porque de él también depende que los demás respeten al propio país, porque somos un país pequeño en términos relativos y a nosotros solo nos puede defender el derecho, es decir, no la fuerza, sino el derecho. No quiere decir que sea fácil hacerlos cumplir y que a veces esos acuerdos tengan mayores niveles de complementación en el territorio. Y creo que ahí sin duda hay una mirada territorial y de las localidades que tienen que tener más fuerza y tienen que vencer muchas veces realidades que a veces no son las que están escritas en un acuerdo, pero son las prácticas cotidianas. Y la complementación en salud es una práctica muy necesaria, pero a veces muy difícil de llevar a la práctica porque en realidad afecta a intereses corporativos, médicos, privados y públicos, y a veces eso termina generando otro tipo de problemáticas que no tiene el foco en la puesta, en la mejor atención a la ciudadanía, sino a veces de tratar de beneficiar a algunos y no beneficiar a las grandes mayorías. Y creo que sin duda esos son elementos que a veces no están explicitados en los grandes acuerdos, pero cuando se llevan a la concreción tienen sin duda evidentes por lo menos retrocesos, y creo, tú ponías el caso del doctor Toriani y me acuerdo perfectamente, creo que ahí hay sin duda un avance muy necesario y prescindible que tiene que tener nuestra salud. Es una salud que sin duda tiene en términos relativos mejores condiciones que la que tiene la salud de Brasil y de Sí. Argentina, pero bueno, creo que sin duda todavía el Sistema Nacional Integrado de Salud falta que sea más nacional y más integrado que lo que nosotros pudimos lograr, y bueno, y creo que eso también son efectos que a veces no se prevén en las grandes definiciones, pero que a veces hacen mucho a las pequeñas acciones que se dan en el territorio, y creo que también ahí hay un complemento muy importante y que a veces eso es lo que muchas veces hace, por lo menos, que los procesos de integración no lleguen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es decir, la falta. El actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue uno de los voceros más férreos en contra de aquellas prácticas que se hacían, y que dicho sea de paso, a raíz de aquello que infelizmente cayó, nuestro Hospital de Rivera ha vuelto a caer en desgracia, por así decirlo. No tiene nada que ver el actual Hospital de Rivera con aquel de aquel momento, que tuvo una gestión como la que yo realmente no recuerdo haber visto nunca, ¿no? Entonces, ¿te parece realmente que somos respetuosos de los estados, de esos acuerdos que se signan? ¿Se puede llegar a ser más Sí, respetuoso? yo creo que el Uruguay es un país muy respetuoso de sus acuerdos y trata de cumplirlos a cabalidad, porque de él también depende que los demás respeten al propio país, porque somos un país pequeño en términos relativos y a nosotros solo nos puede defender el derecho, es decir, no la fuerza, sino el derecho. No quiere decir que sea fácil hacerlos cumplir y que a veces esos acuerdos tengan mayores niveles de complementación en el territorio. Y creo que ahí sin duda hay una mirada territorial y de las localidades que tienen que tener más fuerza y tienen que vencer muchas veces realidades que a veces no son las que están escritas en un acuerdo,
pero son las prácticas cotidianas. Y la complementación en salud es una práctica muy necesaria, pero a veces muy difícil de llevar a la práctica porque en realidad afecta a intereses corporativos, médicos, privados y públicos, y a veces eso termina generando otro tipo de problemáticas que no tiene el foco en la puesta, en la mejor atención a la ciudadanía, sino a veces de tratar de beneficiar a algunos y no beneficiar a la grande mayoría. Y creo que sin duda esos son elementos que a veces no están explicitados en los grandes acuerdos, pero cuando se llevan a la concreción tienen sin duda evidentes, por lo menos, retrocesos, y creo, tú ponías el caso del doctor Toriano y me acuerdo perfectamente, creo que ahí hay sin duda un avance muy necesario y prescindible que tiene que tener nuestra salud. Es una salud que sin duda tiene en términos relativos mejores condiciones que la que tiene la salud de Brasil y de Sí, Argentina, pero bueno, creo que sin duda todavía el Sistema Nacional Integrado de Salud falta que sea más nacional y más integrado que lo que nosotros pudimos lograr, y bueno, y creo que eso también son efectos que a veces no se prevén en las grandes definiciones, pero que a veces hacen mucho a las pequeñas acciones que se dan en el territorio, y creo que también ahí hay un complemento muy importante y que a veces eso es lo que muchas veces hace, por lo menos, que los procesos de integración no lleguen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, es decir, la falta de la visión del territorio de esas políticas y la implementación de las mismas, que muchas veces no se ven en las grandes definiciones y muchas veces también hacen la realidad concreta. claro, correcto. Eh, Daniel, hace apenas 2 días tú y el diputado Antonini presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia que tiene como principal involucrado al ex ministro de Turismo y actual colega tuyo en el Parlamento, Germán Cardoso. ¿Por qué se tuvo que llegar a ese extremo? Contanos un poquito cómo fue el trámite parlamentario que hizo que finalmente ustedes se hubieran obligado a presentar el tema ante Fiscalía. Bueno, nosotros en realidad nuestra primera opción fue tratar de investigar una situación que nos parece bochornosa, muy vergonzante y sobre todo que sin duda todos los días se conoce un capítulo nuevo. Parece como una caja de Pandora que se ha abierto, que todos los días aparece una noticia nueva de la administración del ex ministro de Turismo Cardoso, que estuvo menos de 7 meses, que no inauguró ni una temporada turística, que no logró que haya un turista en Uruguay por condiciones sanitarias, pero que sin duda tuvo acciones que tienen una apariencia delictiva bastante importante y que nosotros intentamos primero que nada que sea el Parlamento Nacional pueda investigar esa situación. Solicitamos la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar las acciones que se habían tomado y sobre todo algunas conductas que tenían apariencia irregular e ilícita. Lamentablemente el oficialismo, y sobre todo el diputado Cardoso primero, intentó crear una comisión parecida, donde él era el miembro denunciante y el miembro denunciado, y luego el oficialismo terminó enredado en esa situación, terminó amparando y apoyando una resolución parecida, hizo una cosa que nunca en la historia del Parlamento Nacional se vio, por lo menos desde de la salida de la victoria hasta aquí, que se creara una comisión investigadora con 2 denunciantes, donde uno de los denunciantes es denunciado y denunciante al mismo tiempo, o sea, se va a investigar al mismo por hechos que hizo el mismo y que sin duda no generan por lo menos las garantías necesarias para que haya una investigación objetiva, segura, transparente y responsable. Y en ese sentido, nosotros no nos queda otra opción que recurrir a la justicia uruguaya, ir a la fiscalía, hacer una denuncia fundada con varios elementos de juicio que a nosotros nos parecen muy importantes y que bueno, que esperemos que la justicia pueda echar luz a una situación que sin duda ha sido muy vergonzosa, muy lastimosa para el Estado uruguayo, porque estamos hablando de posible malversación de fondos de millones de pesos en un sector, en un ministerio que es muy importante, que es el Ministerio de Turismo, que tuvo una de las políticas de Estado más permanentes y más duraderas de los últimos años, porque desde la creación del gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de Sanguinetti hasta aquí, había tenido una línea de continuidad, más allá de las improntas que cada ministro o Claro. ministra había puesto, que nos había permitido lograr desarrollar un sector turístico que genera una cantidad de divisas importantes para el Uruguay y que además es uno de los sectores que mejor redistribuye
las inversiones que hacen tanto en el ámbito público y privado, que genera mucha mano de obra, porque en realidad el sector turístico tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con los comercios, con los free shops, con los comercios de frontera, pero también con los restaurantes, con un montón de servicios que se prestan a los turistas, y que el Uruguay tiene además una vocación de turismo receptivo que hace que la región juegue un papel muy importante. Brasil, Argentina, Paraguay, Chile son turistas que vienen todos los años, a pesar incluso muchas veces de los costos que se tienen en términos relativos un poco más altos, porque hoy uno mira los precios de Argentina y de Uruguay, incluso de Brasil y Uruguay, y hay un rezago muy importante del tipo de cambio en Uruguay. Y bueno, y lamentablemente esa política se cortó y aparentemente se utilizó el Ministerio de Turismo por parte del ministro Cardoso como un lugar para hacer cosas que están reñidas con la ética y con la legalidad. Se multiplicó por 4 la publicidad en medios en cartelería, cuando en realidad no había un turista en Uruguay. Se contrató de manera directa y sin informes de las oficinas técnicas correspondientes, o sea, se hizo a dedo y sin un informe que lo respaldara y por montos superiores a los que recomendaba la propia servicio turístico. Se contrató publicidad en redes, en los medios de comunicación, más bien en las computadoras, en las páginas web, sin también informes técnicos, a 3 empresas por más de 800.000 dólares, más de 30 millones de pesos, de manera directa, sin informes también técnicos que lo avalaran, y entre ellas a una empresa que no tiene antecedentes en el rubro, que Ni fue existe. creada, que no existe, que fue creada a tales fines, que no tiene empleados, que no tiene, nunca tuvo un contrato con el Estado, que tiene una dirección trucha en algún país, que no se le pudo pagar, es decir, y que todos los días aparece una noticia que aparentemente está vinculada a alguno de los asesores que estuvo trabajando con Néstor Cardoso y que creo que no lo hace bien. Al Uruguay en general, que un ministro haya tenido que ser despedido como tuvo que ser el ministro Cardoso del turismo, creo que ningún ministro de turismo se fue así del ministerio, ni incluso el propio Guardaberry, los ministros anteriores a los gobiernos de frente. Esto no es un tema partidario, pero además es un ministro que es sospechado por varias situaciones que creo que es complejo para el propio Partido Colorado y para la propia coalición. Lamentablemente la coalición, en vez de soltarle la mano, como había dicho el presidente, terminó amparándolo nuevamente y por eso tuvimos que recurrir a la justicia para que la justicia investigue y seguramente en los próximos meses van novedades sobre este tema. El hecho de que Cardoso haya retornado al Parlamento hace que todos sospechen de que pretende o pretendería ampararse a los fueros parlamentarios. ¿Te parece que habrá posibilidad dentro de la coalición actual gobernante de acceder a un eventual pedido de la justicia de retirar sus fueros? Yo creo que si la Fiscalía estudia la causa, hace lugar a las pruebas que hemos presentado, más de 1000 folios bastante bien documentados, con indicaciones precisas de los delitos que se cometieron, entre ellos el abuso de funciones, y la Fiscalía solicita al Parlamento el levantamiento de los fueros para que Cardoso pueda ser procesado por la justicia y pueda también defenderse como corresponde. Creo que el Parlamento Nacional debería, así como lo hizo en otros momentos, tener una posición favorable, porque en realidad los fueros parlamentarios son para que ningún parlamentario, por la acción o por las opiniones que vierta en la acción de sus funciones parlamentarias, sea impedido de hacerlo, es decir, que pueda representar a la ciudadanía, pero que sus opiniones no sean motivo de encarcelamiento. En este caso estamos hablando de situaciones que están reunidas con la ética, con la legalidad en el ejercicio de un cargo de responsabilidades correspondientes, si no puede haber ciudadanos de clase de justicia y ciudadanos que de repente cometen algún tipo de irregularidad o delito, aparentemente, y sírvanse de los fueros para ampararse, para tener impunidad. Creo que no sería bueno para el Uruguay, menos para el sistema político y menos para el Partido Colorado. No, y fundamentalmente porque esos fueros parlamentarios son para eso, precisamente, para expresiones vertidas en el ejercicio de la función del legislador. No es lo que se aplica. Sin embargo, bueno, todos recordamos lo que pasó con el general Manini, que también, a través de acciones o dichos cuando no era legislador, terminó luego, a pesar de todo lo que había dicho en contrario,
amparándose a los fueros y siendo acogido por la propia coalición, ¿no? Daniel Sí, Tajani, es un antecedente diferente, pero es un antecedente al fin y tenés razón. Sí, claro, a veces se dice una cosa y después se practica otra y creo que los guapos se ven también en la cancha o los pingos se ven en el ruedo y creo que también es importante que en ese sentido yo doy por descontado que el conjunto de los actores políticos no van a amparar una situación diferente, todavía falta y creo que es importante que la justicia pueda investigar con responsabilidad, con seriedad, con la justeza que se merece porque es un tema así muy delicado y creo que el Frente Amplio obró bien tratando de poner el tema en un lugar que corresponde, no en ese circo político que se quiso hacer en el Parlamento, sino en la justicia, que es garantista, independiente y segura y sobre todo muy respetada por todos los uruguayos y uruguayas. correcto. Daniel Tajani ha sido más que amable por atendernos y bueno, esperemos que esta sea la primera de otras tantas oportunidades que tengamos la ocasión de dialogar al aire contigo. Te agradezco mucho por la nota y estamos a las órdenes. ¿Alguna Muchísimas gracias consideración a final? vos. Muchísimas gracias a vos, Juan. Muchas gracias a toda la audiencia de la televidencia de este programa y bueno, y a las órdenes para cualquier otra necesidad que tengan. Y bueno, y muchas gracias por la nota anterior, que yo no recordaba que lo habías hecho, que fue hace muchos años, pero que sin duda estábamos los dos más jóvenes. Abrazo grande. Igualmente.